objeto. SCP-368. Grulla de papel. Clasificación: seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-368 no ha demostrado ninguna necesidad de contención. Aunque tiene los patrones de movimiento y comportamiento comunes a un ave normal, ni este ni ninguna de sus copias, ver anexo, han mostrado deseos de migrar fuera de las oficinas donde están guardados. Descripción: SCP-368 es una grulla animada de origami doblada en cartulina ornamentada. Si se le deja por su cuenta, va a posarse, acicalarse, volar de plataforma en plataforma, y ocasionalmente, construirá un nido provisional hecho de material de oficinas cercanas. Responde con afecto al contacto humano, como lo haría un pájaro domesticado. La conducta del objeto es, en general, amigable, y se le ha observado posándose en los hombros de varios miembros del personal SCP. Aunque el objeto no tiene requerimientos nutricionales, parece dormir por la noche ya que coloca su cabeza bajo su ala. Estudiar las propiedades físicas de 368 ha sido difícil. El objeto parece interpretar intentos de capturarlo y contenerlo como un juego, y ha demostrado considerable agilidad e ingenio para evadir incluso los más concentrados intentos de contenerlo. Aún no se conoce cómo SCP-368 se suspende y mantiene su estabilidad en el aire. Historia: SCP-368 fue descubierto en un edificio de oficinas en Japón, en 1900. Ahora empleada como 14.158, una antigua trabajadora del edificio mencionado, encontró el objeto en un armario lleno de artículos de oficina. Después del descubrimiento de SCP-368, 14.158 logró ganar su confianza para llevárselo a un sitio más seguro. Las evaluaciones psicológicas de 14.158 indicaron que poseía la suficiente estabilidad mental para trabajar en la organización SCP. Advertencias de interacción SCP. Se recomienda que SCP-368 esté aislado de SCP-529 y SCP-530, pues el contacto seguramente alarmaría a los tres SCP. Anexo 022. El día de 2000. Mientras se hallaba en el sector de investigación 15, SCP-368 comenzó a mostrar un comportamiento inusual. En lugar de su rutina normal de interacción con humanos, acicalamiento y juego, comenzó a planear sobre una fotocopiadora, número de serie, aplanándose cada vez que se acercaba a alguien del personal SCP. El Dr. 19.425 puso a SCP-368 en la fotocopiadora e inició el copiado, después de lo cual otra hoja de papel de diseño idéntico, pero distintos tonos, emergió de la copiadora e inmediatamente se dobló en una forma que imitaba la original. SCP-368 y el nuevo espécimen, designado SCP-368 Alpha, continuaron con su comportamiento usual. Desde entonces, 368 ha mostrado comportamiento similar por intervalos que varían entre 2 y 4 años, mientras que las copias no han mostrado tal comportamiento. Aunque inicialmente supervisor desaprobó que cualquier empleado ayudase en la reproducción de SCP-368, y el Dr. fue reprendido por su acción, un aumento notorio en el ánimo de los empleados del sector de investigación 15 llevó a la introducción de la progenie de SCP-368 a otras instalaciones SCP.